Hola, soy Mara Biogea. He invitado a la Tierra para que nos cuente su historia. En el pasado episodio nos habló de cómo apareció la vida en ella. En esta nos cuenta cómo fue el antepasado común de todos los seres vivos. Nos presenta a Luca, nuestro abuelo o abuela. Hola, soy la Tierra y antes de nada deciros que no está del todo claro cómo eran esos primeros seres vivos. No hay evidencias directas, no hay fósiles de la época. Ya se sabía que todos los seres vivos teníais un antepasado común, porque todos estáis hechos de células, todos tenéis la información almacenada en el ADN, controláis las reacciones químicas que se dan en vuestro cuerpo con proteínas, tenéis la misma molécula para el intercambio de energía, el ATP, y muchas cosas más. Pero ahora, gracias al estudio del ADN, se ha llegado a saber más, a saber cómo era ese antepasado común, e incluso se le ha puesto nombre: Luca. El ADN contiene la información para hacer un ser vivo, dividida en fragmentos, genes. Hoy en día los investigadores pueden leer esa información, pueden decir: este fragmento de ADN, este gen, tiene la información para hacer esto, este otro sirve para tal cosa, y así. Determinados estudios, pongo la referencia de ellos en la descripción, han comparado los ADNs de muchos seres vivos muy distintos, determinado qué genes aparecen en todos ellos y asumido que esos genes son los que estaban presentes en el antepasado común de todos los seres vivos, Luca. De esta forma, una vez conocidos los genes que tenía Luca, se pueden leer esos genes y deducir cuál era su aspecto. Te pongo un ejemplo. Si en esos genes comunes está la información para hacer membranas de lípidos, es que Luca tenía ese tipo de membrana. Siempre ten presente que es un conocimiento indirecto y que no todos los investigadores interpretan los datos de la misma manera. De estos estudios sale este gráfico. En él están incluidos todos los grupos de seres vivos, dibujados como si fuera un árbol genealógico, mostrando qué grupos están más emparentados entre sí y dejando claro quién es el abuelo de todos vosotros. Luca, Last Universal Common Ancestor. Las líneas contemporáneas a Luca representan otros grupos de seres vivos que se extinguieron. Por eso date cuenta que Luca no era el único grupo de seres vivos, tampoco el primero. Fue el grupo que dejó descendientes que están vivos hoy. Y ya sabes, el objetivo de este episodio es que le conozcas mejor. Del estudio comparativo del ADN se deduce que Luca surgió hace unos 4.200 millones de años. Fue una sorpresa que fuera tan viejo. Yo nací hace unos 4.500, con lo que, si esto es cierto, la vida tardó en aparecer solo 300 millones de años. No parece ser algo tan improbable. Y quizás yo no sea tan única. Quizás haya vida en otros planetas. Hay investigadores que no están de acuerdo en esa fecha. Piensan que no pudo ser muchos millones de años antes porque las condiciones en mi superficie eran muy extremas, pero que pudo haber sido millones de años después. Los fósiles más antiguos encontrados tienen una edad de 3.500 millones de años. Para que os deis cuenta de cuán pronto apareció la vida, os marco cuando aparecieron los dinosaurios y el ser humano. En esencia, un ser vivo es una entidad, una unidad, pero una entidad compleja, hecha de muchos elementos que interactúan entre sí, que tiene la capacidad de perdurar en el tiempo y de reproducirse. Para perdurar en el tiempo, para sobrevivir, los seres vivos lo que hacen es tomar sustancias del medio y transformarlas en sus propias sustancias. Se vive a base de coger sustancias de fuera y convertirlas en uno mismo. Eso es el metabolismo. La reproducción consiste en dejar descendientes similares a uno mismo, con lo que, en resumen, un ser vivo es una entidad compleja con metabolismo y reproducción. ¿Y cómo eran esas entidades complejas con metabolismo y reproducción a las que llamamos Luca?
Pues eran células, ya las conoces. Los seres vivos estáis hechos de células, todos, los humanos, las plantas y las bacterias. Los seres vivos que ves a simple vista están hechos de muchas células, pero los más sencillos están hechos solo de una, y para verlos necesitas un microscopio. Luca estaba formado por una sola célula. La célula, para ser una entidad, tiene que estar separada de lo que la rodea. Tiene que existir una frontera que delimite lo que está dentro de cada individuo y lo que está fuera. Esa frontera, tanto en las células actuales como en Luca, está hecha a base de lípidos, moléculas aquí representadas con una parte que ama al agua, la esfera, y otra que la odia, los dos palitos. Como el interior de Luca era mayoritariamente acuoso y vivía en un entorno también acuoso, cosa que les ocurre a todas las células, se seleccionó un diseño de membrana con dos capas de lípidos dispuestas de forma que las esferas quedaban hacia el interior y el exterior de la célula, en contacto con el agua a la que aman, y los palitos quedan en medio, que como se repelen con el agua no dejan que nada entre o salga. Pero si en realidad nada entrara o saliera de la célula, ésta moriría. No se sobrevive si no entra alimento y no salen los desechos. En las membranas de las células actuales hay proteínas que permiten el paso de moléculas de una forma controlada. Permiten que unas sustancias pasen y que otras no. ¿Y en Luca? También. Lo sabemos porque entre esos genes comunes están los que tienen información para formar esas proteínas de membrana. Además, tenía genes que codificaban para proteínas tipo mREB, lo que parece indicar que Luca tenía una forma cilíndrica, como muchas bacterias hoy en día. La molécula más abundante dentro de Luca era el agua, una molécula inorgánica sencilla, de 3 átomos, 2 hidrógenos y un oxígeno. En un planeta como yo es lógico estar hecho de agua. Hace 4.200 millones de años yo ya tenía agua en abundancia y el agua tiene la propiedad de disolver infinidad de moléculas diferentes, lo que facilita que se den en su seno las reacciones químicas. Y una célula, en esencia, es un conjunto de moléculas reaccionando entre sí. Otras moléculas inorgánicas presentes en Luca serían el CO2, compuestos simples de nitrógeno y sales minerales. Todas estas moléculas son sencillas, de pocos átomos, pero la gran complejidad que os caracteriza a los seres vivos se debe a que estáis hechos de otro tipo de moléculas orgánicas. Habrás oído hablar de ellas, son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Algunos de los genes comunes a todos los seres vivos tienen la información para la formación de aminoácidos como leucina, lisina, valina. Aminoácidos que al unirse dan las proteínas y con las proteínas se hace todo. Son las nanomáquinas de la célula. Hay genes ancestrales que codifican para proteínas que fabrican acetilcoenzima A y otros glúcidos como la glucosa, el alimento de las células. Ya hemos visto que tenían la información para formar lípidos de membrana. Otros genes universales ayudan a que se formen grandes complejos proteicos encargados de la formación de ATP, las ATP sintasas. Otros sirven para fabricar nucleótidos y las asociaciones de estos, los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Pues esto es lo que tenía Luca. Una membrana lipídica con un interior acuoso en el que interaccionaban millones y millones de moléculas, orgánicas e inorgánicas. Si el microscopio tuviera suficientes aumentos, se vería algo así, pero como las moléculas no se ven al micro, el aspecto sería este, el de una membrana rodeando un espacio interior que está presente en todas las células y al que se llama citoplasma. Según cómo esté organizado el citoplasma, se distinguen dos grandes tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las eucariotas son de las que estás hecho tú y todos los seres vivos que puedes ver a simple vista. Son más grandes y complejas. En su interior tienen compartimentos, espacios rodeados de membrana.
Uno de ellos es el que rodea al ADN y forma el núcleo. Las procariotas no tienen estos compartimentos. Luca era pequeño, unicelular y procariota. En su interior las moléculas estaban repartidas por todo el citoplasma. Incluso el ADN flotaba libre en él, sin una membrana que lo protegiera. Las únicas estructuras algo más grandes que tenía Luca eran los ribosomas, un complejo de ARN y proteínas donde se fabrican las proteínas. Lo sabemos porque de los aproximadamente 500 genes comunes a todos los seres vivos, solo unos 30 existen en la actualidad en todos los seres vivos. Los 500 están en la mayoría, pero no en todos. Se sigue considerando que estaban presentes en el antepasado común porque se piensa que esos grupos los tuvieron, pero los perdieron. Pues bien, la mayoría de esos 30 genes universales que están en todos, codifican para formar las proteínas que constituyen el ribosoma. Esto nos da idea de la importancia y complejidad del ribosoma, de que cualquier cambio lo inhabilita y por eso en la evolución se ha conservado el diseño original, porque cuando aparecían mutaciones que modificaban el ribosoma, la célula moría y no dejaba descendientes. Para que te hagas una idea de la diferencia de tamaño entre una célula eucariota y una procariota, aquí ves a una célula eucariota, un glóbulo blanco, persiguiendo a una procariota, a la bacteria que al final se come. Este era su aspecto. Ahora vamos con cómo se ganaba la vida, a su metabolismo. Algo que piensan muchos investigadores, pero sobre lo que no existe consenso, es que Luca habitaba en el entorno de las chimeneas hidrotermales. Este grupo de seres vivos no vivía solo, compartía este hábitat con otros microorganismos con los que es seguro que se establecieron relaciones. En ese ambiente abundaba el hidrógeno molecular, algo habitual en las chimeneas hidrotermales de hoy en día, y otros compuestos inorgánicos como el CO2. Por aquel entonces yo no tenía oxígeno libre. No es que no hubiera átomos de oxígeno, es que no estaban solos en forma de O2. Pero sí había oxígeno unido a otros elementos, por ejemplo al hidrógeno para formar agua o al carbono para formar CO2. La ausencia de oxígeno libre fue una ventaja, porque es un gas muy reactivo, que habría impedido que se formaran seres como Luca. Hoy en día la situación ha cambiado, mi superficie está repleta de oxígeno, y de eso os hablaré en los próximos capítulos. También se cree que el entorno de las chimeneas hidrotermales era rico en moléculas orgánicas. Una parte de esas moléculas habría sido fabricada abióticamente, por procesos físico-químicos en los que no intervienen seres vivos, y la otra por Luca y la comunidad de seres con los que convivía. Luca, como las demás células, para perdurar en el tiempo, no solo tiene que formar las moléculas de las que está hecho, las tiene que hacer organizadamente, en el momento adecuado y produciendo la cantidad adecuada. Las células actuales tienen la información de lo que hay que hacer en la molécula de ADN. El ADN tiene esa información dividida en fragmentos llamados genes. Cuando se necesita algo concreto, se copia el gen o genes implicados y se forma una molécula de ARN. La información de ese ARN se utiliza para formar una proteína. Y la proteína es la molécula que hace lo que hay que hacer. El ADN dicta y la proteína hace. Pues bien, Luca tenía genes implicados en el paso de ADN a ARN y en el paso de ARN a proteína. Ya se organizaba como se organizan ahora las células. ¿Y cómo comía? Hoy en día se distinguen dos tipos de seres vivos en función de su tipo de alimentación: autótrofos y heterótrofos. Los heterótrofos sois vosotros, los animales, los hongos y muchos procariotas. Para obtener moléculas orgánicas os coméis a otros seres vivos, vivos o muertos. Los autótrofos son las plantas, algas y algunas bacterias. Estos son capaces de tomar moléculas inorgánicas, moléculas simples como el CO2, el agua y las sales minerales, y con ellos fabricar sus propias moléculas orgánicas.
Los primeros seres vivos serían heterótrofos. En aquel momento las moléculas orgánicas se fabricaban abióticamente, por procesos físico-químicos en los que no intervienen seres vivos. En ese entorno, lo más fácil es coger el alimento ya hecho. Ahora esto no es posible. He cambiado mucho en estos millones de años. Ahora la materia orgánica solo la forman los seres vivos. ¿Y qué pasaba con Luca? Pues Luca ya no es tan primitivo. Ya tiene genes con los que puede vivir del aire. Puede transformar el CO2 en compuestos orgánicos como acetilcoenzima A y de ahí pasar a glucosa, a lípidos y a otros compuestos. Esta capacidad le incluye dentro de los seres autótrofos, pero también era capaz de coger moléculas fabricadas abióticamente. Luego era una mezcla de autótrofo y heterótrofo. ¿Y cómo obtenía Luca la energía? En las células actuales el ATP es la molécula que se utiliza en los intercambios de energía. Simplificadamente, si en una reacción transformar la molécula A en la molécula B se necesita energía, el ATP pasa a ADP liberando esa energía. Y al revés, si una reacción libera energía, el ADP pasa a ATP y así almacena la energía liberada. Ya te dije que Luca poseía genes que le permitían fabricar el complejo proteico llamado ATP sintasa, un complejo que se encarga de fabricar ATP. En las chimeneas hidrotermales que vivía Luca se producía mucho hidrógeno, con lo que se creaba un gradiente, con mucho más hidrógeno fuera que dentro de Luca. La tendencia natural de las moléculas es ir a favor de gradiente, de donde hay más a donde hay menos, al revés que el dinero. De la misma forma que la tendencia natural de una piedra suspendida en el aire es caer. Y de la misma manera que la piedra al caer libera energía, los hidrógenos al ir a favor de gradiente liberan energía. Energía que se almacena transformando el ADP en ATP. En la mayor parte de los ambientes de hoy en día ya no hay hidrógeno libre, por eso las células consiguen ese gradiente de protones de otra manera, pero la ATP sintasa sigue funcionando en todos los seres vivos. ¿Qué más cosas nos dicen los genes ancestrales de Luca? Nos dicen que no hacía la fotosíntesis. Los genes necesarios para ella no aparecen en muchos seres vivos. También que era lo que se conoce como termófilo, que vivía a gusto a temperaturas muy altas. ¿Más cosas? Sí, que mataba virus. Y es que es alucinante las cosas que se pueden deducir del ADN. Quizás hayas oído hablar de CRISPR-Cas. Es un complejo de moléculas presentes en bacterias que se encargan de reconocer y destruir ADN vírico. Es una forma que tiene la bacteria de defenderse contra las infecciones víricas. Luca ya tenía la información para hacer un primitivo sistema Cas. Luego ya tenía que defenderse de los virus. Estos ya existían. Hago un inciso. CRISPR-Cas es una herramienta hoy en día imprescindible en todos los laboratorios de biotecnología. Surgió de la modificación sobre el sistema CRISPR en procariotas que descubrió y nombró Francis Mojica, un investigador de la Universidad de Alicante poco conocido, a pesar de su importante aportación a la ciencia. Pues vamos terminando. Vamos con la reproducción. Es la clave para separar lo que es un ser vivo de lo que no. Un ordenador es una entidad compleja, hecha de materia, que consume energía, pero como es incapaz de reproducirse, por ahora no es un ser vivo. Todo ser vivo se reproduce y eso permite la evolución. Me explico. Imagina que surge una entidad compleja con información en su ADN para ser naranja. Y ese color le da más probabilidades de sobrevivir. Aunque viva más tiempo, no hay nada que dure siempre. Con el tiempo desaparecerá. Sin embargo, si esa entidad se reproduce, le pasará ese ADN a sus descendientes que heredarán ese color. Es posible que sus descendientes presenten cambios en el ADN, mutaciones que hagan que el color cambie.
Si la mutación crea un color desfavorable, los descendientes tenderán a desaparecer. Si funciona igual, se mantendrían. Y si supusiera una mejoría, el número de descendientes con esa capacidad aumentaría. Si te das cuenta, en esencia, esto es la evolución. Descent with modification, que dijo Darwin. Descendencia con modificación. Bueno, pues Lucas se reproducía. En la actualidad existen dos tipos de reproducción. Vosotros los humanos y todos los que están hechos de células eucariotas tenéis reproducción sexual, un tipo de reproducción compleja para la que se necesitan dos individuos. Además es una reproducción muy moderna, apareció hace unos 2.000 millones de años. Pero hace 4.200 millones de años, Lucas se reproducía como los actuales procariotas, por reproducción asexual. En este tipo de un individuo salen dos, cada uno de ellos con la información necesaria para sobrevivir. ¿Y en dónde está esa información? Ya os lo he anticipado, en el ADN. Antes de Lucas se cree que debieron existir protocélulas con ARN como material genético, material informativo, pero Lucas ya había adquirido el ADN. Las evidencias que apoyan esto se basan en que existan genes ancestrales que codifican para la duplicación del ADN y al hecho de que se calcula que tenía unos 500 genes. Para acomodar a 500 genes se necesita una molécula larga. El ARN estable es corto y los ARN largos acumulan muchos errores porque no tiene un buen sistema de corrección de errores. Entonces, una molécula informativa larga y estable tenía que ser ADN. El proceso consistiría en duplicar la molécula de ADN. Lucas tiene genes para hacerlo, crecer, mandar una molécula a un extremo de la célula y la otra al otro, formar una membrana en medio y terminar separándose. Y básicamente así es como se reproducía Lucas, por bipartición. Vale, pues ya os he contado cómo era el antepasado común de todos vosotros, y de las ballenas y de las bacterias, de todos. Sorprende que era un organismo bastante complejo, similar a bacterias actuales, y que apareció muy poco después de mi formación como planeta. Eso me hace pensar que quizá la vida no sea algo tan difícil de conseguir, y que en este universo tan inmenso probablemente haya mucha vida. Pero bueno, son elucubraciones. Con esto me despido. En el próximo capítulo os hablaré de la fotosíntesis. Muchas gracias.